Y ya estamos con Santiago Gómez y toda la información política. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Lore? Bien, monitoreando el tema de los precios. Seguimos hablando un poco de cómo impacta en el bolsillo el tema económico. Hoy hablamos del gas licuado de petróleo, de este hidrocarburo, de este combustible que ha generado colas en grifos, pero también precios elevados por galón. Atención que cuando hablamos de GLP hablamos siempre de el combustible que abastece a muchos vehículos que originalmente funcionaban a combustible, a gasolina quiero decir, y hoy pueden funcionar a GLP en el caso de los taxistas. Estos eran los precios, incluso este es uno de los mejores precios que puedes ver, 7.89, pero la realidad en el país es que en Lima y en algunas ciudades, sobre todo la costa es la que está más surtida de GLP, los precios llegan a los 11 soles, por ejemplo, en el RIMAC, tienes una situación así, tienes precios incluso que pueden llegar a 12, 13 soles, pero el común denominador, incluso en ciudades como Trujillo, es encontrar el galón de GLP a 8 soles. Cuando antes, Lore, estaba entre los 6 y 7 soles. Este incremento ha sido acusado, por supuesto, por los taxistas, conductores. No es la misma situación del GLP para el balón de gas. Recordemos que el GLP para balón de gas está dentro de este fondo de estabilización, ¿no? Un mecanismo que permite, digamos, que no se dispare el precio del balón de gas, pero lo real es que ha habido un desabastecimiento desde hace varias semanas en el caso del GLP y por eso estamos viendo las colas, pero ya desde el gobierno están saliendo a dar alguna información. Porque es interesante porque se reportaba, primero la crisis comenzó a partir de este mantenimiento que tenían que hacerle a la planta de Pluspetrol. Claro. Un mantenimiento que probablemente pudo ser más avisado para que cada persona, cada región, cada gremio pueda prepararse y abastecerse en medio de esta crisis. Pero terminó esa situación y como que nunca se normalizó. Luego vino un oleaje anómalo, pero dijeron que no tenía mayor impacto. Salían las autoridades a decir, no, sí hay GLP, hay abastecimiento. Sin embargo, nuestros reporteros en Arequipa, ahora en Trujillo, nos dicen, no hay. Entonces, es como que si hay una desconexión entre la autoridad y el ciudadano. O sea, ¿no están viendo que no hay? Sí, incluso te digo que no cayó tan bien la última declaración que hizo el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, que precisamente en el momento en el que se estaba lanzando este llenado de cisternas de GLP en la nueva refinería de Talara, ojo que esto vino con atraso, había un retraso que hizo, por ejemplo, que no se compre, que no se importe GLP. Recordamos que el GLP, una parte se produce en el país, pero otra parte se trae desde el extranjero. Y el ministro en esta inauguración, digamos, el primer llenado de un camión cisterna de GLP en Talara, dijo, me están avisando que está bajando el precio. Bueno, no fue así, no se sintió así. Y al ministro le llovió dura crítica, al ministro de Energía y Minas. Energía, minas e hidrocarburos, claro, ¿no? Ahora, la situación que tienes allí es desde el gobierno, hoy desde el ministerio, un comunicado donde te advierten y te garantizan que el país tiene GLP para 6 días. Paso a leer el comunicado porque sí, me parece importante el reporte. Al cierre de las actividades de ayer, es decir, al cierre de la jornada del lunes de ayer, el país cuenta con inventarios de GLP almacenado en las plantas de Callao y Pisco y también en buques nacionales y extranjeros ubicados en la bahía del Primer Puerto, abastecimiento que comprende una autonomía superior a los 6 días. O sea, como mínimo 6 días de abastecimiento tiene el país de GLP, incluyendo las plantas en Pisco y Callao y los buques que también han tenido estos problemas, como tú decías, Lore, de transporte marítimo. Tienes el oleaje anómalo que puede haber cerrado puertos, puede haber retrasado por horas o días el desembarco de GLP, pero también tienes la situación que hubo en el comercio mundial. El canal de Panamá también tuvo días de retraso, de hecho hay una suerte de embotellamiento allí. Estos factores afectaron en menor medida el abastecimiento, pero a eso se debe, digamos, el alto precio, ¿no? Cuando tienes poco producto y mucha demanda, los precios suben. Ahora, desde el gobierno te están diciendo, ojo, ya hay abastecimiento para 6 días. Hay abastecimiento, pero mientras
deshaces ese cuello de botella, ¿no?, que se ha generado a partir de la falta de combustible en todos los grifos. Y, por ejemplo, a eso le sumamos la situación de Arequipa en La Joya, con este bloqueo en la Panamericana Sur y que tenía varados a varios camiones abastecedores de GLP. Situaciones externas, pero que se suman a una crisis que afecta a todos aquellos que se dedican principalmente al transporte público, porque te cuentan que gastan el doble para llenar sus tanques, hacen horas de cola, que son horas de chamba no remuneradas. Claro, y por otro lado, digamos, la gente no te paga más por la carrera. Sí, es una situación compleja la de los taxistas y también de las personas que se movilizan en autos convertidos a GLP, ¿no? La idea de la conversión resultó muy interesante para muchos peruanos que tenían un auto y decidían pasarlo a GLP precisamente para no pagar los incrementos que hemos visto en la gasolina, en el combustible, que ahora se vende en solo dos tipos, ¿no? Premium y regular. Este cambio también ya se efectuó, pero claro, el que cambió su auto a GLP ahora sufre con una situación de no encontrar en todos los grifos y un precio alto. ¿Qué se puede venir en los próximos días? Cierta moderación en el precio, digamos, que no necesariamente que regrese a los niveles anteriores, pero sí vas a tener una moderación en el sentido de que se está normalizando el flujo y me parece es lo que no ha terminado de comunicar bien el ministerio. Allí, por ejemplo, Sinermin, también cuál es el rol de los reguladores. Siempre vemos esta situación de colas, o sea, te digo siempre en el entendido de que no es extraño ver cada año por lo menos un episodio de colas en grifos por GLP y es una situación difícil, pero que te habla también, Lore, de que no estamos asegurados, digamos, energéticamente con este combustible. Tenemos un porcentaje que se produce en el país, se ha saludado, digamos, la activación de la refinería de Talara, te digo, con los retrasos y con las críticas a lo que costó esa inversión, pero de momento todavía necesitamos importar GLP, necesitamos que entre GLP al país para surtir al mercado nacional y ese es un problema que lo estamos viendo ahora, ¿no? Hay un problema con el transporte marítimo, retrasos, aumenta la demanda, aumenta el precio. Así está la situación, pero te digo, es algo que desde el gobierno hoy se intenta poner paños fríos, corrigen un poco la declaración del ministro, ya está bajando, por lo menos ya ni te hablan de los precios, ahora te dicen hay aseguramiento garantizado, digamos, abastecimiento del GLP por 6 días. No sé cómo se manejan los stocks, no sé si siempre lo usual sea 6 días. 6 días me suena poco para un país, ¿no? Me imaginaba un escenario catastrófico como sucedió con la COVID-19, donde de pronto se cerraron todas las fronteras, se cerraron todos los mercados. En ese momento también teníamos solamente stock para 6 días y seguía llegando, o teníamos más stock. Nos falta mucha capacidad de almacenamiento, nos falta mucha infraestructura como país para poder manejar o administrar GLP. Eso es un gran déficit que tiene el país, ¿no? Somos un país, si quieres, que depende en gran medida de la ola. Utiliza gran medida los combustibles fósiles, ¿no? El tema con la refinería de Talara parecía ser una buena noticia para el norte del país. Bueno, lo es en la medida que está produciendo GLP, está saliendo GLP nacional de allí, pero hubo retrasos, hubo... Y costó, si quieres, 5.000 millones de exacto, soles, o sea, hay es un críticas escándalo a la lo que ha gestión costado. en Petroperú, pero la idea es que tengamos asegurado esto porque desde el gobierno también se promueve la conversión a GLP, se promueve este combustible, incluso también tenemos el gas natural vehicular, pero ese es otro tema, ¿no? Acá estamos hablando de gas licuado de petróleo, GLP. Entonces el gobierno te asegura 6 días por lo menos, suena poco, suena muy Sí, suena poquito, pero en todo caso serían los expertos los que nos tendrían que explicar si es lo habitual o no. Teníamos una pregunta que le habíamos hecho a todos nuestros televidentes a raíz del GLP, si había afectado su economía, el incremento que se registraba en el GLP. ¿Qué te parece si vemos los resultados? Vamos a ver los resultados. Ojo, el GLP es un elemento utilizado sobre todo por personas que hacen transporte público, lo utilizan también algunas industrias, pero vamos a ver qué dijeron las personas que estaban conectadas en el noticiero. ¿Ha afectado tu economía el incremento del GLP?
Y ahí hay un rotundo sí, Lore, ¿no? 73%, ¿no? Nos dice sí versus un 27% que dice no. Y es que muchísimas personas que nos ven, que nos sintonizan, están en estos momentos, por ejemplo, a veces yo los veo mucho en sus taxis, en el transporte público, que ahora Claro. pues tienen sus pantallas, sus celulares, nos permiten ver, no necesitas ya el televisor tradicional y nos acompañan con la señal del mediodía y lógico, de repente están haciendo cola en el grifo en ese momento, están en medio de una carrera y ven cómo sus ingresos se ven afectados día por día. De repente tienes que trabajar más horas para ganar lo mismo. Exacto, hay una situación de inicial desabastecimiento que ahora el gobierno está diciendo que se va a corregir, y el precio, que es algo que el gobierno no puede manejar. El precio es algo que no puedes manejar. Y nunca regresa a los límites originales. Cuando algo se dispara y sube muchísimo, nunca vuelve a lo que fue. Siempre Dependerá te queda también, claro, un hipo hacia arriba. Dependerá también de la demanda, ¿no? Dependerá del mercado, digamos. Esta es una situación que funciona así. El GLP, te decía, está en el Fondo de Estabilización de Precios. Eso ayuda a que en el caso del GLP utilizado para llenar balones de gas doméstico, digamos, que se utiliza en la cocina, no suba tanto, pero también es un producto del balón de gas que ha tenido un incremento de precio en los últimos 12 meses. Se ha corregido un poco, pero ahí está la realidad de este tema.